Bien, vamos a ver hoy lo que es la resolución de triángulos, rectángulos, ¿no? Utilizando las identidades trigonométricas, ¿ok? Entonces, acá tenemos un ejemplo que ahorita vamos a revisar. Hay que tener varias cosas en cuenta, ¿no? Primero, antes de entrar. Entonces, lo primero que tenemos que observar es eh, dónde puede estar el objeto, ¿no? Dependiendo del ejercicio. Es común que en este tipo de ejercicios venga la frase, no viene el dibujo, ¿no? En el ejemplo, en algunos ejemplos, pues me dan el triángulo, me dan los catetos y puedo encontrar, ¿no? Pero en ejercicios de aplicación, normalmente o difícilmente me van a dar el dibujo. Entonces el dibujo lo tengo que hacer yo. Entonces tenemos que definir primero dónde está el objeto. El objeto puede estar arriba o puede estar abajo. Dependiendo de dónde está el objeto, tenemos que pensar en dónde está la horizontal, ¿no? Y una línea imaginaria que es, si mi objeto está allá arriba, pues yo estoy viendo hacia el árbol, ¿no? Tengo la horizontal. Acá se formaría, ¿no? Lo que es el ángulo de 90, ¿sí? Y el ángulo es bien importante que cuando yo veo de la horizontal hacia arriba, estamos hablando de un ángulo de elevación o podemos hablar de un ángulo de depresión, ¿sí? El ángulo de depresión es cuando yo mido de la horizontal hacia abajo, ¿ok? Y esta parte es bien importante. Va a haber algunos dibujos en los que los podemos tener combinados y entonces puedo decir que esta es la horizontal o podemos tener dos horizontales, por así decirlo, ¿no? De manera imaginaria, obviamente, y estas horizontales pueden ser paralelas, por lo tanto, este ángulo de elevación y depresión serían iguales, ¿no? En algunos casos, puede llegar a pasar, ¿ok? Entonces, antes de pasar al ejemplo, vamos a ver cómo hacer el cálculo del seno de 43 o el ángulo, que estos son ejemplos de la página 199, ¿no? Eh, Cómo lo hacemos en la calculadora. Entonces, para calcular el seno de 43, pues tenemos la función seno en la calculadora, ponemos el 43, no necesariamente necesitamos los paréntesis, se pueden poner, se pueden no poner, y nos quedaría 0.6819. Normalmente utilizamos 4 decimales, no es necesario utilizar más. Y acá lo que me van a pedir calcular es el ángulo, ¿ok? Una cosa es cuando yo calculo el seno de 43, que normalmente cuando eso sucede es porque despejé algún cateto y entonces tengo que poner la función con el ángulo, ¿no? Y otra cosa distinta es cuando me tendría yo aquí el cateto puesto, sé el valor de la hipotenusa y lo que quiero encontrar es el ángulo, ese ángulo de puede ser elevación o depresión. Entonces lo que tengo que despejar es el ángulo. El seno que lo multiplica pasaría dividiendo. Como pasa dividiendo, propiamente no lo utilizaríamos así. Lo más común es utilizarlo, decir que el seno pasa como un seno inverso o un seno a la -1 a la hora de que lo despejo, ¿sale? Entonces, esta parte, aquí sí voy a tener que utilizar paréntesis. Es bien importante y para meter esto en la calculadora, porque quiero encontrar el ángulo, utilizamos el shift y la función seno, que sale la doble función. El botón shift es para utilizar las dobles funciones que normalmente están en amarillo por encima de los botones. En este caso está arriba del seno. Aquí trae en amarillo seno a la -1. Yo por eso normalmente lo pongo así. Dependiendo del autor, hay algunos libros, algunos autores que se refieren al seno como el arco seno o el seno a la -1, puede ser otra, ¿no? Entonces, o el seno inverso. A mí prefiero utilizar el seno a la -1 porque es la manera en que está en la calculadora. Entonces al alumno se le hace como más fácil decir, ah, sí, pasa dividiendo, pero por leyes de los exponentes, pues lo dejo como seno a la -1, ¿no? Y entonces esto nos quedaría
como 36.87. ¿Sale? Entonces es la manera, estos serían grados, ¿no? Porque estamos hablando de un ángulo. ¿Ok? Y ahora sí vamos a resolver el ejemplo. ¿Ok? Es el ejemplo número 16 del libro de la SEP. Me dice que quiere que calculemos la altura de un árbol de encino, sabiendo que desde un punto del terreno se observa su copa bajo un ángulo de 30 grados. Si nos acercamos 10 metros, bajo un ángulo de 60. Entonces, vamos a hacer el dibujo primero, ¿no? Entonces tengo la horizontal, tengo por aquí el árbol de encino, ¿no? Y vamos a suponer que yo estoy aquí, ¿sale? Entonces dice que observamos la copa bajo un ángulo de 30 grados, ¿no? Y de ahí me acerco 10 metros, o sea, camino, lo estoy viendo a 30, camino, me acerco, y para ver su copa pues tengo que alzar más la vista, ¿no? Por eso este segundo ángulo es mayor. Vamos a suponer que caminé y ahora estoy aquí y veo al mismo punto, ¿sí? Aquí acá caminé 10 metros y ahora lo veo con un ángulo de 60 y me pide calcular la altura, ¿no? Vamos a suponer que aquí ponemos una línea vertical para poder tener el ángulo de 90, ¿no? De aquí a acá, pues no sé cuánto mide, ¿no? Sería X. Y la altura, pues sería, la vamos a expresar como Y, ¿ok? Entonces, como tengo dos ángulos y puedo formar dos triángulos rectángulos, uno con el ángulo de 30 y otro con el de 60, lo que me conviene es formar dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿ok? Y entonces, de acuerdo a mis ángulos de referencia, tengo cateto opuesto, cateto adyacente. Y la función trigonométrica que me relaciona esos dos, pues es la tangente, ¿no? Entonces diríamos por un lado que la tangente de 30 grados es igual al cateto opuesto, que sería Y, sobre el cateto adyacente, que como estoy tomando mi referencia aquí, mi cateto adyacente es completo, 10 más X. Luego voy a estar aquí y voy a decir que la tangente de 60 es igual a Y. Ahora solamente voy a tener X. Y lo que hice fue formar un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿ok? Esta va a ser la ecuación 1, esta va a ser la ecuación 2, y lo que voy a utilizar yo para resolver y encontrar el valor de X y Y, voy a utilizar el método de sustitución, no igualación, mejor, me parece que puede ser un poco más sencillo, pero pueden utilizar el método que quieran, ¿ok? Entonces, para utilizar el método de igualación, lo que voy a hacer es que voy a despejar las Y's de ambas ecuaciones, ¿sale? Entonces, en un primer paso, voy a despejar Y de la ecuación 1, como el 10 más X está dividiendo, lo paso multiplicando del otro lado y me quedaría que Y es igual a 10 más X por la tangente de 30, ¿sale? Es bien común que cuando despejemos, lo que estamos despejando multiplicando queda por delante de la tangente. En mi segundo paso voy a despejar Y también, pero ahora de la ecuación 2. Y ahora solo es X, como divide pasa multiplicando a la tangente de 60. Y ahora voy a igualar, que es el método que estoy utilizando. Mis despejes, voy a decir que este es Y1 y este es Y2. Y entonces me quedaría que
10 más x por la tangente de 30 es igual a x por la tangente de 60. ¿Sale? Y ahora voy a utilizar la calculadora. Quiere decir que este 10, como tengo paréntesis, multiplica la tangente de 30, o la tangente de 30 multiplica el 10, y lo mismo pasaría con la x. Y esta tangente de 60 pues multiplica esta x. O sea, voy a utilizar ya los valores tal cual los utilizamos acá, por ejemplo, ¿no? Entonces me quedaría la tangente de 30 es igual a 0.5773 por x, ¿no? Sí, que este es el valor de la tangente de 30, está multiplicando a la x, pero lo pasé por delante de la x. Y lo mismo pasaría del otro lado. Si esto lo multiplico por 10, me quedaría 5.773 más 0.5773 de x, que es la tangente de 30. Aquí me equivoqué, perdón. De este lado estamos utilizando la tangente de 60. Entonces sería, la tangente de 60 es 1.7320. ¿Sí? Aquí me equivoqué, esta es la tangente de 30, la tangente de 60. Entonces este término y este término puedo decir que son semejantes, o sea, tengo x, ¿no? Entonces si este está sumando de este lado, lo puedo pasar del otro lado restando, y me quedaría de la siguiente manera: menos 0.5773 de x. Este que suma lo pasé del otro lado restando, aquí está. Y estos dos, por ser términos semejantes, puedo hacer su suma o resta. En este caso, resta. O sea, 1.7320 menos 0.5773. Me quedaría que 5.773 es igual a 1.1547 por x, que es el resultado de restar los coeficientes de esos términos, ¿no? O sea, a esto le quité esto. Y esto que multiplica la x, pues pasa del otro lado, dividiendo. Y si hacemos esa división, me queda 4.9999. O sea que x es, lo podríamos redondear a 5, ¿no? Prácticamente igual a 5. Quiere decir que en total yo inicié a 15 metros de distancia del árbol, ¿no? Me acerqué primero 10 y me faltaron 5 metros, ¿ok? Y me falta la altura, que es realmente lo que me pidieron, ¿no? Entonces, como acá ya tengo los despejes, vamos a utilizar el segundo despeje porque es más sencilla la ecuación. Diríamos que y es igual a x por la tangente de 60, que sería 5 por la tangente de 60, y esto me queda 8.66 metros, ¿no? Esta sería la altura del árbol. Entonces este es un buen ejercicio. Dos ecuaciones con dos incógnitas, con funciones trigonométricas, ¿no? Y un dibujo donde no me dan el dibujo, no hay que encontrar el dibujo. Entonces, bueno, pues esta es la manera de resolver triángulos rectángulos utilizando funciones trigonométricas.